Entonces, el actor, el protagonista principal de toda esta historia siempre ha sido el pueblo de México. Es el motor del cambio. Pero han habido dirigentes excepcionales que también no los tienen en otros países. Por eso tenemos que recordarlos, porque todos ellos nos dejaron enseñanzas que son muy valiosas para enfrentar el presente y para tener un mejor porvenir. Antes, en el periodo neoliberal, todo esto les parecía anacrónico, obsoleto. Hablaban del fin de la historia. Incluso en las escuelas, mejor dicho, los contenidos en los libros de texto ya no tenían el mismo peso, ni la historia, ni el civismo, ni la ética. Querían que nos olvidáramos de ese pasado glorioso, que es lo que, repito, nos ha protegido siempre. Y si estamos en un momento de esplendor en México con relación al mundo, contrario a lo que puedan pensar nuestros adversarios, porque México ahora tiene un lugar especial en el mundo, es por su potencial cultural y su fecunda historia política. No olvidar eso. Por eso salimos adelante frente a cualquier calamidad. Entonces, el general Cárdenas pues fue un político visionario. Hablábamos en el tema inicial sobre su pensamiento, sobre su obra, de cómo puso en práctica una mecánica política muy eficaz, porque buscaba la transformación. Dividió el sexenio en 3 partes. Los 2 primeros años se dedicó a atender con intensidad y con mucho afecto a los pobres, a los campesinos, a los obreros. Se había llevado a cabo la revolución, pero había transcurrido mucho tiempo y no se habían cumplido los anhelos de justicia de los que participaron en la revolución. Todavía no se entregaba la tierra a los campesinos, no se garantizaba el derecho de los campesinos a la tierra, y es el general Cárdenas el que inicia con el reparto agrario. Y en los 2 primeros años de su sexenio entrega tierras, restituye tierras comunales que habían sido invadidas por hacendados por cerca de 9 millones de hectáreas para 500.000 familias en 2 años. Lo que no se había hecho en todos los gobiernos postrevolucionarios hasta la llegada del general Cárdenas. No habían entregado 9 millones de hectáreas. Al final, el general entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. En aquel tiempo, muchos. Entonces, lo otro fue estar del lado de los trabajadores, garantizar el derecho de los trabajadores a salarios justos, a jornadas laborales de 8 horas. Y después de eso, de estar con los campesinos, con los obreros, ya viene la segunda etapa de su estrategia, la organización. Es cuando surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y organiza a las masas, organiza a los campesinos, a los obreros. Se reforma el Partido Nacional Revolucionario, que se convierte en Partido de la Revolución Mexicana. Y la tercera etapa de su estrategia, ya que la gente, sobre todo los de abajo, están con él y ya hay organización, entonces empieza a recuperar los bienes que se habían entregado durante el porfiriato a extranjeros. Y así es como se lleva a cabo la expropiación petrolera para recuperar el petróleo, que fue una decisión histórica fundamental. Hace unos días que se conmemoró un aniversario más de la expropiación petrolera, hablábamos, imagínense que si el petróleo no se hubiese recuperado, no hubiese contado México con una palanca para su desarrollo, porque la economía de México durante mucho tiempo y hasta la fecha se apoya en la industria petrolera. Durante todo el periodo neoliberal, de 1983 hasta el 2018, 36 años, el 30% del presupuesto nacional, 30% durante 36 años, provenía de ingresos petroleros. Gracias a eso, pues es que se impulsa el desarrollo del país históricamente, el petróleo de México. Hace unos días el director de Pemex, aun cuando ya se redujo el pago de derechos a Pemex de 65% a 30% para darle más autonomía y rescatar a Pemex como una empresa estratégica de la nación, aún con esa reducción, Pemex es la empresa que paga más impuestos a la hacienda pública. Paga el doble de lo que paga la empresa con más ingresos en México, la empresa particular, el doble paga Pemex a la hacienda pública. Todavía como un 15% del presupuesto tiene que ver con los ingresos petroleros. Por eso esa decisión del general Cárdenas fue extraordinaria para el desarrollo de México, porque estamos hablando del 38 hasta la fecha.
y